Durante años, el mundo del espectáculo latinoamericano ha estado marcado por una historia llena de silencios, heridas y preguntas sin respuesta. Una historia que involucra a una de las familias más famosas de Venezuela. Una historia donde el amor, el orgullo y el dolor parecen haberse entrelazado durante más de 3 décadas. Hoy esa historia vuelve a sacudir a millones de personas, porque a sus 55 años, Lilibeth Morillo ha decidido hablar. Y lo que ha contado ha dejado al público completamente conmocionado. Durante mucho tiempo, el conflicto entre las hijas de Lila Morillo y el legendario cantante venezolano, conocido como el Puma, fue un tema que muchos conocían, pero pocos entendían realmente. Durante años, el distanciamiento entre José Luis Rodríguez y sus hijas Lilibeth y Liliana fue creciendo en silencio, convirtiéndose en una de las rupturas familiares más comentadas del mundo del espectáculo latino. Sin embargo, recientemente algo cambió. En una entrevista que rápidamente dio la vuelta al mundo, Lilibeth Morillo decidió romper el silencio que había mantenido durante años. Sus palabras no fueron frías ni calculadas. Fueron sinceras, profundas y cargadas de emociones que parecían haber estado guardadas durante décadas. La actriz y cantante venezolana reveló que durante años no había tenido contacto con su padre. Años enteros sin verlo, sin hablar con él, sin entender realmente qué había sucedido para que una relación que alguna vez fue cercana terminara convertida en una distancia casi absoluta. Pero lo más impactante no fue solo la distancia. Lo que verdaderamente sorprendió al público fue la forma en que ocurrió esa ruptura. Según contó Lilibeth, todo comenzó con un simple mensaje. Un mensaje que en apariencia parecía algo normal. Su padre le escribió para decirle que se retiraba. En ese momento, ella creyó que hablaba de un retiro espiritual, de un tiempo de reflexión, de un descanso, después de tantos años de carrera. Pero la realidad era otra. No se estaba retirando del mundo. Se estaba retirando de su vida. Desde ese momento, el silencio se instaló entre ellos. Un silencio que con los años se volvió cada vez más grande. Un silencio que dejó preguntas sin respuesta, emociones sin resolver, y un dolor que, según sus propias palabras, nunca desapareció por completo. Sin embargo, lejos de destruirla esa experiencia, también se convirtió en una fuente de inspiración. Lilibeth transformó sus sentimientos en música, en arte, y en una forma de expresar aquello que durante años no pudo decir directamente. Hoy, después de décadas de distancia, su historia vuelve a ocupar titulares, no solo por el conflicto familiar, sino porque abre una conversación mucho más profunda sobre el perdón, el orgullo, las heridas familiares y las complejidades del amor entre padres e hijos. Pero para entender realmente cómo esta relación llegó a romperse de una manera tan profunda, primero es necesario mirar hacia atrás, hacia el comienzo de la historia de Lilibeth Morillo, hacia los años en que su vida en el mundo del espectáculo apenas comenzaba y su familia aún parecía unida. Y lo que ocurrió en esos años cambiaría todo para siempre. Antes de que su nombre estuviera asociado a titulares polémicos y a una dolorosa ruptura familiar, Lilibeth Morillo ya había construido un camino propio dentro del mundo del entretenimiento. Nacida el 12 de junio de 1969, en Caracas, Venezuela, creció rodeada de música, cámaras y escenarios. Su madre, la reconocida cantante y actriz Lila Morillo, era una figura muy respetada en el espectáculo latinoamericano. Su padre, el famoso cantante José Luis Rodríguez, conocido mundialmente como el Puma, era una de las voces más influyentes de la música romántica. Desde muy joven, Lilibeth entendió que el arte formaba parte de su vida. Sin embargo, a diferencia de muchos hijos de celebridades, no se conformó con vivir bajo la sombra de sus padres. Decidió construir su propia identidad artística paso a paso. Su gran oportunidad llegó cuando el reconocido director venezolano
Arquímedes Rivero, la eligió para participar en la telenovela Maribel. Este proyecto no solo marcó el inicio oficial de su carrera televisiva, sino que también reunió a 3 generaciones de talento en pantalla, ya que Lilibet compartió escenas con su madre y con su hermana Liliana Rodríguez. La experiencia fue decisiva. El público comenzó a reconocer su rostro y a descubrir una actriz con una presencia natural frente a las cámaras. Poco tiempo después, Lilibet dio otro paso importante en su carrera artística cuando representó a Venezuela en el prestigioso Festival OTI. En ese escenario interpretó la emotiva canción Ser Mujer, escrita por su propia madre. Durante esa presentación estuvo acompañada por su hermana Liliana, quien participó como corista. Ese momento se convirtió en uno de los primeros grandes hitos de su carrera. No solo mostró su talento como cantante, sino que también reforzó la imagen de una familia profundamente ligada al arte. Pero su crecimiento profesional apenas comenzaba. En 1994, se unió al elenco de la famosa telenovela Por estas calles, una producción que marcó una época en la televisión venezolana. Allí su capacidad interpretativa comenzó a llamar la atención de productores y directores. El verdadero salto llegó en 1995, cuando obtuvo su primer papel protagónico en la telenovela Pura Sangre. En esta producción, compartió pantalla con el actor Simón Pestana, y su actuación fue tan bien recibida que terminó ganando el prestigioso premio Meridiano de Oro como mejor actriz protagonista. A partir de ese momento, su carrera continuó creciendo con fuerza. Participó en múltiples producciones televisivas que consolidaron su presencia en la industria, incluyendo telenovelas como María de los Ángeles y La chica de mis sueños. En cada proyecto, demostraba una versatilidad que le permitía moverse con facilidad entre distintos tipos de personajes. Más adelante también trabajó en producciones internacionales como la telenovela La viuda de Blanco, donde compartió elenco con reconocidas figuras de la televisión latinoamericana. Pero Lilibet no se limitó únicamente a la actuación. Con el paso del tiempo, también exploró con mayor profundidad su faceta musical. Esa pasión finalmente se materializó con el lanzamiento de su álbum titulado Puerto Seguro, un proyecto muy personal que incluyó canciones escritas por ella misma. El disco reflejaba no solo su evolución artística, sino también su mundo emocional. Cada canción parecía contar fragmentos de su propia historia. Sin embargo, mientras su carrera seguía avanzando y su nombre ganaba reconocimiento en el mundo del espectáculo, algo mucho más complejo estaba ocurriendo en su vida personal. La relación con su padre comenzaba a deteriorarse. Lo que alguna vez había sido una relación cercana y afectuosa, empezó a transformarse en distancia, silencio, y finalmente en una separación que duraría décadas. Y cuando finalmente decidió hablar sobre ello, sus palabras revelarían detalles que pocos imaginaban. Con el paso de los años, el silencio entre Lilibet Morillo y su padre comenzó a convertirse en uno de los temas más comentados dentro del mundo del espectáculo latinoamericano. Durante mucho tiempo, el público solo conocía fragmentos de la historia, comentarios aislados, declaraciones breves, rumores que circulaban en los medios. Pero recientemente Lilibet decidió contar su versión con una franqueza que sorprendió a muchos. En una entrevista televisiva que rápidamente se volvió viral, la actriz habló sobre el momento exacto en que su relación con su padre cambió para siempre. No fue una discusión pública ni un escándalo mediático. Según su relato, todo ocurrió de una manera inesperadamente simple. Un día recibió un mensaje de él. En ese mensaje su padre le decía que se retiraba. Al leer esas palabras, Lilibet pensó que se trataba de un retiro espiritual. Imaginó que quizá estaba atravesando un momento personal que necesitaba tiempo para reflexionar o para alejarse del ritmo de la vida pública. En ese momento, la noticia no le pareció alarmante.
pero con el tiempo comprendió algo que jamás había imaginado. Ese retiro no era del escenario, era de su vida. Después de aquel mensaje, la comunicación prácticamente desapareció. No hubo explicaciones claras, no hubo conversaciones largas que permitieran entender lo que estaba ocurriendo. Simplemente llegó el silencio. Un silencio que se fue extendiendo durante años. Para Lilibet, esa ausencia fue difícil de comprender. En varias ocasiones explicó que durante su infancia había tenido una relación cercana con su padre. Lo recordaba como un hombre comunicativo cariñoso y muy presente en su vida. Por eso, la distancia repentina resultó aún más desconcertante. Cuando los entrevistadores le preguntaron directamente por qué ocurrió esa ruptura, Lilibet fue muy honesta en su respuesta. Dijo que esa pregunta solo podía responderla una persona, su padre. Ella misma confesó que nunca recibió una explicación clara. Nunca hubo una conversación que marcara un final definitivo o que justificara el distanciamiento. Ese vacío de respuestas fue lo que, según sus propias palabras, dejó heridas emocionales que tardaron años en procesarse. Sin embargo, lejos de quedarse atrapada en el resentimiento, Lilibet encontró otra forma de expresar sus emociones. Decidió canalizar todo aquello que sentía a través de la música. Y fue así como nació una de las canciones más comentadas de su carrera. Una canción que muchos interpretaron como un mensaje directo a su padre. Una canción que revelaría que a pesar de los años de silencio, los sentimientos nunca desaparecieron por completo. La canción que terminaría encendiendo nuevamente el debate público se tituló Malo. Desde el momento de su lanzamiento, muchos oyentes comenzaron a preguntarse si aquella letra cargada de emoción estaba dirigida al famoso cantante venezolano conocido como el Puma. Durante meses circularon rumores. Algunos decían que era simplemente una interpretación artística. Otros afirmaban que escondía un mensaje muy personal. Finalmente fue la propia Lilibet Morillo quien confirmó la verdad. En una entrevista con el programa argentino Intrusos, la actriz y cantante reveló que la canción efectivamente estaba inspirada en su complicada relación con su padre. Según explicó, el origen de esa canción se remonta a un encuentro inesperado que ocurrió después de muchos años de silencio entre ambos. Habían pasado más de una década sin verse. Cuando finalmente coincidieron, Lilibet decidió acercarse para saludarlo. Confesó que en ese momento estaba llena de emociones acumuladas. Había pasado demasiado tiempo sin poder decir lo que realmente sentía. A pesar de los años de distancia, decidió hablar con sinceridad. Le dijo algo que reflejaba exactamente lo que luego aparecería en el primer verso de la canción. Le dijo que todavía lo quería, que aún oraba por él, que a pesar de todo lo ocurrido, el cariño seguía existiendo. La respuesta de su padre fue breve. Le dijo que sería malo si ella no lo hiciera. Aquellas palabras quedaron grabadas en la memoria de Lilibet. El encuentro fue corto, pero lo suficientemente significativo como para despertar emociones que llevaba guardando durante mucho tiempo. Ese momento se convirtió en la chispa creativa que dio origen a la canción Malo. La canción fue interpretada junto a su hermana Liliana Rodríguez Morillo, lo que añadió un significado aún más profundo al proyecto. Las dos hermanas compartían no solo el escenario, sino también una historia familiar marcada por el mismo distanciamiento. A través de la música, ambas encontraron una forma de expresar sentimientos que durante años habían sido difíciles de comunicar públicamente. En diferentes entrevistas, Lilibet también recordó que en su infancia, su padre había sido un hombre cariñoso y cercano. Según sus propias palabras, él solía ser comunicativo, afectuoso y muy presente en sus vidas. Por eso la distancia que llegó después resultó tan difícil de entender. Incluso hoy, después de tantos años, Lilibet ha confesado que todavía no logra comprender completamente qué fue lo que cambió entre ellos. Para ella,
Nunca hubo una razón clara que justificara una ruptura tan profunda. Pero mientras las hijas compartían públicamente su dolor y su deseo de entender lo ocurrido, la versión del propio, el Puma contaba una historia muy diferente. Y esas declaraciones terminarían avivando aún más la controversia. Mientras Lilibet Morillo hablaba con franqueza sobre el dolor que había sentido durante tantos años de distancia, la versión de su padre presentaba una explicación completamente distinta. Con el paso del tiempo, José Luis Rodríguez también decidió referirse públicamente al tema, y sus palabras generaron aún más controversia. En varias entrevistas, el famoso cantante venezolano aseguró que la ruptura con sus hijas no ocurrió de manera inexplicable. Según él, la razón estaba relacionada con conflictos que habrían ocurrido hace décadas dentro de la familia. El Puma afirmó que sus hijas habrían tratado de forma injusta a su esposa Carolina Pérez y a su hija menor, Génesis Rodríguez, cuando intentaron integrarse a la familia. De acuerdo con su relato, ese episodio fue profundamente doloroso para él y fue uno de los motivos que lo llevaron a tomar distancia. En una entrevista televisiva particularmente comentada, el cantante explicó que cuando abrió las puertas de su casa para recibir a sus hijas, ocurrieron situaciones que según él no podían aceptarse. Dijo que su hija menor había vivido experiencias muy difíciles y que los ataques provenientes de la misma familia habían sido especialmente dolorosos. Para el artista, esas heridas nunca se cerraron. Incluso llegó a afirmar que la reconciliación solo sería posible si sus hijas reconocían errores que, según su versión, habían cometido contra su esposa y su hija menor. Sin embargo, las hermanas Morillo rechazaron estas acusaciones de forma categórica. A través de un video publicado en redes sociales, Lilibet y Liliana respondieron directamente a las declaraciones de su padre. En ese mensaje afirmaron que jamás habían maltratado ni a su madrastra ni a su media hermana. Según ellas, el problema no tenía nada que ver con los hechos que él describía. Lilibet fue especialmente directa en su respuesta. Señaló que cada vez que su padre lanzaba un nuevo proyecto, como un libro o una serie, el conflicto familiar volvía a aparecer en los medios. Sus palabras insinuaban que el tema era utilizado en ciertos momentos para generar atención pública. Liliana Rodríguez también habló con firmeza. Criticó lo que consideraba una actitud arrogante por parte de su padre y afirmó que un padre puede separarse físicamente de sus hijos, pero nunca deja de tener responsabilidad emocional hacia ellos. Las declaraciones cruzadas provocaron una ola de reacciones entre el público. El debate se intensificó aún más cuando el Puma hizo una afirmación que muchos consideraron polémica. En una entrevista, el cantante dijo que no creía en la idea de que los hijos pertenecieran a sus padres, sino que pertenecían a Dios. También sugirió que cuando los hijos alcanzan la adultez, comienzan a formar parte de la vida por su cuenta. Sus palabras sorprendieron a muchos espectadores y provocaron fuertes discusiones en redes sociales. Para algunos se trataba de una forma filosófica de ver la familia. Para otros parecía una forma de justificar una distancia emocional difícil de comprender. Lo cierto es que después de más de 30 años de separación, la relación entre el Puma y sus hijas sigue siendo uno de los conflictos familiares más comentados en el mundo del entretenimiento latino. Y a pesar de todos los intentos, las heridas parecen seguir abiertas. A pesar de las declaraciones públicas, las entrevistas y las versiones contradictorias, lo cierto es que el paso del tiempo no ha logrado cerrar completamente la distancia entre José Luis Rodríguez y sus hijas Lilibet y Liliana. Más de 3 décadas han pasado desde que la relación comenzó a fracturarse, y aunque en ocasiones parece que una reconciliación podría ser posible hasta ahora, la historia sigue marcada por el silencio. Uno de los momentos que más sorprendió al público ocurrió durante una aparición televisiva del cantante en el programa de la legendaria presentadora argentina Mirta Legrand.
Durante la conversación, la conductora le hizo una pregunta directa que muchos espectadores querían escuchar desde hacía años. Le preguntó cómo era su relación con sus hijas. El Puma respondió inicialmente diciendo que su relación con su hija mayor era perfecta. Sin embargo, rápidamente quedó claro que no se refería a Lilibet ni a Liliana, sino a su hija del segundo matrimonio. Cuando la conductora volvió a preguntarle específicamente por Lilibet y Liliana, el cantante admitió que no mantenía una buena relación con ellas. Ese momento dejó un ambiente incómodo en el estudio y fue ampliamente comentado en redes sociales y en los medios de comunicación. Mientras tanto, en la vida de Lilibet Morillo, hay algo que sí permanece fuerte e inquebrantable: el vínculo con su hermana Liliana. A lo largo de los años, ambas han demostrado que incluso en medio de conflictos familiares tan complejos, el apoyo mutuo puede convertirse en una fuente de fortaleza. Recientemente, Lilibet compartió en redes sociales un mensaje lleno de cariño dedicado a su hermana. En él expresó cuánto la admira por su esfuerzo, su talento y su determinación. También dejó claro que a pesar de las diferencias de personalidad que puedan tener, el amor entre ellas sigue siendo más fuerte que cualquier desacuerdo. Liliana respondió con palabras igualmente emotivas, reafirmando el profundo cariño que existe entre ambas. Para muchos seguidores, esa relación entre hermanas representa uno de los aspectos más conmovedores de toda esta historia. Mientras la relación con su padre sigue siendo incierta, el apoyo entre ellas parece haberse fortalecido con los años. Hoy, cuando Lilibet Morillo finalmente decide contar su historia con franqueza, no lo hace desde el resentimiento, sino desde la necesidad de expresar su verdad. Sus palabras han reabierto un debate sobre el perdón, las heridas familiares y las complejidades del amor entre padres e hijos. La gran pregunta que todavía queda en el aire es si algún día llegará la reconciliación. Solo el tiempo podrá responderlo. Mientras tanto, la historia de Lilibet Morillo sigue recordándonos que incluso dentro de las familias más famosas del mundo, las emociones humanas, el dolor y la esperanza siguen siendo exactamente los mismos que en cualquier otro hogar. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que algún día José Luis Rodríguez y sus hijas podrán reconciliarse? Déjanos tu comentario, comparte este video y suscríbete para seguir descubriendo historias impactantes del mundo del espectáculo.